¿Qué tal, amigas y amigos de Canal 28? Muy buenas noches, les saluda Roberto Uriel. Estamos en el mes de octubre, mes considerado el de la estrategia de hambre cero. Y aquí en el estado, por supuesto, esta estrategia es muy importante porque atiende diversos sectores de la ciudadanía y del estado que así lo requieren. Y justamente para platicar más sobre este tema y tener claro sobre qué es lo que se está haciendo, cuál es la labor, recibo con mucho gusto esta noche a Antonio Vázquez Acevedo, coordinador de la estrategia Hambre Cero Nuevo León. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bienvenido. También con mucho gusto saludo a Rogelio Salas García, catedrático e investigador de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche y comienzo preguntándote primeramente a ti, Antonio, ¿qué es la estrategia Hambre Cero? Para tener claro ese concepto y luego ya lo vamos desmenuzando en todas sus aristas y en la labor que se está realizando aquí en Nuevo León. ¿Pero qué es Hambre Cero? Sí, pues muchísimas gracias por el espacio. Hambre Cero, que es, si lo puedo decir en pocas palabras, es una iniciativa ciudadana, eso es muy importante comentarlo, donde trabajamos juntos sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y universidades, con un solo objetivo, que es erradicar el hambre. Entonces, Hambre Cero es una iniciativa, no es un programa, no es un proyecto, sino es una estrategia que formamos diversos actores para erradicar el hambre en el estado. ¿Tiene su origen en la ciudadanía? Exactamente, es una iniciativa ciudadana. Ok, muy bien. ¿Aquí cómo se inserta, en este caso, la academia? Bien, nosotros trabajamos de manera voluntaria y de una manera honoraria en la estrategia y en este sentido la estrategia en sí confió en nuestra capacidad investigadora para precisamente poner todos los requisitos metodológicos estrictos y de rigor científico para una estrategia de este nivel que requiere la participación de la academia para poder desarrollar todas las actividades y poder evaluar también la estrategia. Claro. Me gustaría tocar con ustedes el punto de por qué es necesaria esta estrategia. Bueno, vivimos en Nuevo León y siempre se ha dicho históricamente, ¿verdad? No es de ahora, que Nuevo León es uno de los estados más avanzados del país, que es uno de los estados, si no es que el que menos analfabetismo tiene, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de detalles que hacen que Nuevo León destaque. Y bueno, tradicionalmente es un estado industrial, ¿no? Que aquí se mueve mucho dinero, siempre hay mucha inversión. Pero entonces aquí también se requiere atender el hambre. O sea, ¿hay personas que hoy por hoy en Nuevo León están pasando hambre? Sí, creo que una parte importante es entender que la problemática del hambre no es algo ajeno. Okay. Es decir, sí estamos en un estado de los más pujantes, de los de mayor producción, mayor participación en el PIB, pero también en un estado como este no deberíamos de permitir que haya más de 230,000 personas que día con día pasan hambre, ¿no? Esa es la cifra que hoy en día... de personas que no pueden adquirir una canasta alimentaria al día de hoy. Ok. Esta cifra, o sea, estas personas quiere decir que incluso pueden pasar un día sin comer. Así es. ¿O cuál es la realidad de estas personas, de estas 230,000 personas? Pues partiendo de un punto de vista, digamos, un poquito técnico, es decir, son de acuerdo con Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existe un umbral o una definición de el número de personas que pueden o no adquirir una canasta alimentaria con todo su ingreso. Entonces, estas 230,000 representan familias, representan niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, que aún haciendo el uso de todo el ingreso del hogar, no pueden comprar una canasta de alimentos básica. O sea, solamente estamos hablando del tema básico. Ok. ¿Maestro? Sí, como en todas las poblaciones, en cualquier sociedad, y más en una sociedad como la nuestra o como Nuevo León, como tú lo dices, siempre va a haber carencias sociales importantes. Y dentro de esas carencias sociales pues también está el aspecto, como lo dice Antonio, la carencia alimentaria, aunque sea una causa secundaria a otros problemas sociales que se manifiestan en cualquier comunidad. Entonces es importante combatir también las carencias sociales como también la falta de alimento en el hogar. Ok. Y ya que ponen sobre la mesa el tema o el factor o aspecto de canasta básica, ¿verdad? ¿De qué se compone una canasta básica y
estas familias de plano, o sea, no pueden comprar una canasta básica o solamente pueden comprar algunos artículos, pero les faltan otros. ¿Qué está pasando ahí? Pues mira, la canasta básica son alrededor de 40 productos. Dentro de estos productos pues van verduras, frutas, proteínas, cereales, donde dentro del hogar pues las personas no pueden comprar o lo primero que sufre es un tema como de sustitución, ¿no? Si vamos un día nosotros al súper y vemos que es lo más caro, seguramente vamos a encontrar que son las proteínas. Entonces no es un carne, tema... ¿verdad? El huevo, la carne, el queso. La carne roja, sobre todo. Que si lo traducimos a un punto de vista mucho más sencillo, es decir, las personas no pueden obtener todos los nutrientes y sobre todo si hablamos de la primera infancia, no pueden tener todos los nutrientes para desarrollarse plenamente. Inclusive pues en los primeros 1000 días de vida, si no tienes una alimentación adecuada, pues no puedes desarrollar todas tus capacidades o todas las conexiones neuronales que existen para tener tu capacidad al 100% cuando seas adulto. Sí, claro. Maestro, respecto a la canasta básica. Sí, para complementar, la persona en sus diferentes etapas de la vida pasa por un periodo de vulnerabilidad. Okay. Y esa etapa de vulnerabilidad es la primera infancia, es las mujeres embarazadas, los adultos mayores, que de alguna manera ahí se remarca mucho la necesidad de poder recibir el aporte de energía y de nutrientes adecuado para sus características fisiológicas y poder solventar esa necesidad de macros y micronutrientes en su dieta. Ok, o sea, lo ideal sería que las personas en general, todos, ¿verdad? Todas y todos, pudiéramos tener estos alimentos, esta variedad de alimentos en todas las etapas de la vida. Así es. Cuando no se puede suplir esto en la primera infancia, ¿qué sucede? Pues hay un retardo en el crecimiento, hay desnutrición, hay deficiencias, anemia, por ejemplo, que es algo de lo más común de la manifestación por falta de micronutrientes, la falta de hierro, la falta de proteína en la dieta. Y de alguna manera va sumando y lo más grave es la desnutrición, una desnutrición crónica, un retardo en el crecimiento y la falta de que los niños no tengan un desarrollo en relación a su aprendizaje, ¿no? En su edad escolar. Son de los problemas más palpables en México y sobre todo en el área rural o en la pobreza urbana. Claro, justamente es lo que les quería preguntar. Digo, estamos estableciendo un panorama, ¿no? de la necesidad y de la estrategia que se está implementando de hambre cero aquí en el estado. ¿En qué zonas del estado están interviniendo, están apoyando ustedes? Estamos tanto en área rural como en área urbana. O sea, la marginalidad urbana presenta carencias también importantes de alimentación y nutrición y carencias sociales. En el área rural es mucho mayor por la falta de empleo, por la falta de infraestructura, educación, etcétera. Y conectividad. No llegan los alimentos. Exacto. Entonces, la disponibilidad de alimentos es más complicada. Se percibe una mayor inseguridad alimentaria por parte de las familias en el área rural. Y más sobre todo en áreas desérticas, ¿no? El sur del estado, por ejemplo, en Nuevo León. Claro. Antonio, ¿qué zonas tenemos aquí en el estado que son identificadas, que hace falta o que ya se están atendiendo con hambre cero? Sí, pues como comentaba el doctor, atendemos todo el estado. Sin embargo, es importante decir que la concentración de pobreza extrema o pobreza alimentaria está alrededor de un 90% en área metropolitana y 10% en zona rural. Eso no hace ni menos ni más importante una zona que otra, pero nos ayuda a diferenciar los retos, ¿no? En el área metropolitana pues es la mayor concentración y es un tema de un acceso económico. Y por otro lado estamos hablando de que en las zonas rurales hay una dispersión de la población que el hacer llegar, o como comentaba el doctor Rogelio, la disponibilidad de alimentos pues es muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que utilizar distintas estrategias. Hemos hecho algunos ejercicios de focalización donde nos permite identificar dónde hay una mayor probabilidad de encontrar a las personas que están en esta situación de pobreza extrema, y hemos identificado 13 zonas, 6 municipios en el sur, digamos, del estado, que son rurales. ¿O algunos de ellos? Algunos de ellos como Miri Noriega, Aramberri,
Galeana hay una mayor concentración, y en el área metropolitana también encontramos 7 municipios que le llamamos en su conjunto 13 zonas, que dentro de ellos pues encontramos Escobedo, encontramos también Monterrey por una gran concentración de personas. Entonces esto nos permite desarrollar estrategias para atender de mejor manera cada uno de los retos del problema del hambre. Uh-huh. ¿En el norte del estado también se presenta esta situación? Así es, tenemos en el norte del estado, aunque no en una mayor concentración, porque sabemos que el norte del estado es una región menos poblada, pero sí, hay mucha migración en el norte. Exactamente, hay mucha migración y sobre todo la población adulta mayor. Okay. Hemos desarrollado algunas estrategias también específicamente para esta población. Ok, el tema de municipios de la zona metropolitana de Monterrey, zona metropolitana de Monterrey, pues ahora sí que este fenómeno tampoco distingue, ¿verdad? Porque en Monterrey, que es el centro, ¿no?, de la zona metropolitana, también están viviendo las familias hambre. Así es, sí es algo que se vive en todo el estado, no hay distinción de condiciones, de zonas, aún inclusive en área metropolitana donde vemos que hay crecimiento, donde sí, tú decías este contraste, pues es donde presentamos también la situación más lacerante del hambre, que es, pues las personas ven que hay alimento, pero no pueden acceder a ello. Sí, la desigualdad que es mucho más evidente, ¿no?, en zonas urbanas, zonas de ciudad, zonas metropolitanas. Bien, vamos a marcar la primera pausa de este espacio y ahorita regresamos para seguir hablando de cómo es que ustedes realizan la intervención para justamente ir subsanando esta desigualdad alimentaria, ¿no?, y esta desigualdad adquisitiva. Vamos al corte, seguimos. Estamos aquí en La Nocturna. Bien, estamos de regreso aquí en La Nocturna y seguimos platicando porque esta estrategia que yo, fíjate, tiendo yo a decirle programa, pero no es programa, es una estrategia, ¿verdad? Hay una diferencia entre estrategia y programa. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita hablamos de cómo está conformada esta estrategia. Sí, principalmente una estrategia es cuando se conjugan o cuando participan distintos programas o proyectos de diversas instituciones, ¿no? Podemos hablar de un programa específico de alguna institución que participa. Por ejemplo, aquí participamos Secretaría de Igualdad e Inclusión, DIF Nuevo León y el Banco de Alimentos, y cada uno tiene programas alimentarios que suman a la estrategia Hambre Cero, pero se conjugan en el mismo tema de la problemática del hambre. Digamos, es como muy transversal, ¿se le puede llamar así? Así es. Que hay varias instancias participando. Ok, bien. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo funciona la estrategia Hambre Cero? Sí, Hambre Cero, es importante recalcar que parte de esta premisa de que en México se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimento al año. Que si hiciéramos uso de todo este alimento, podríamos hacerlo llegar a todas las personas que sufren pobreza alimentaria. Entonces, en ese sentido, Hambre Cero tiene un modelo de operación basado en 3 pilares. El primero es la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Y qué vemos aquí? Cómo recuperar los alimentos desde el campo hasta los hogares. Y ahí participan toda la cadena de suministro de alimentos. Por otro lado, una vez recuperado el alimento, pasamos al segundo pilar, que es la ayuda y la orientación alimentaria. Y en este segundo pilar, pues la ayuda alimentaria puede hacerse llegar ya sea en un tema de una canasta alimentaria o un apoyo económico, ambos acompañados o acompañando a las personas en temas de orientación nutricional o cómo acompañar a las personas para que sepan que con el alimento al que tienen acceso puedan nutrirse mejor. Y el tercer pilar, que es lo que hace sostenible a la estrategia, que son opciones para que las personas puedan generar ingresos recurrentes y por sí mismos comprar la canasta alimentaria. Esto lo vemos a través de proyectos productivos, empleabilidad o emprendimiento social. Ok, ¿algún tipo de capacitación para que puedan tener estos proyectos? Exactamente, capacitaciones para que puedan tener sus propios ingresos y ya no estar en pobreza alimentaria. Bien. Sí, y otra de las cosas de la estrategia, complementando de la estructura en sí como
como un modelo y que también es un referente ya no solamente nacional, sino también internacional. Otra de las características tiene que se sostiene en ejes transversales que son específicamente la normatividad, la comunicación y la evaluación del impacto de la estrategia. Que este último punto es algo importante, sobre todo cuando desde la administración pública se abraza la estrategia y se toma como una medida importante para la solución o responder a las necesidades de la población a través de una política pública. Este punto es fundamental y es ahí donde también participamos la academia, ¿no? Entonces, es en sí toda la estrategia de Hambre Cero, sus pilares y sus ejes que la sostienen para garantizar el éxito de la misma y poder dar respuesta a esa problemática. Sí, claro, si no evalúas, si no tienes esos datos, ¿verdad? La evaluación, pues ¿cómo sabes que tu estrategia fue exitosa o qué ajustes tienes que hacer, ¿verdad? Así es. Precisamente. Hablaban al principio de que esta estrategia surge de la ciudadanía. ¿Cómo es que surgió? O sea, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál fue el primer momento en que se atendió esto? Sí, pues mira, surge impulsado desde 2016. Hay un foro que se hace a través de Consejo Nuevo León, donde anteriormente se encontraba Marta Herrera y que ahora es secretaria de Igualdad e Inclusión. Y lo menciono porque a partir de este impulso del foro de pobreza alimentaria, se traen experiencias internacionales, se une también diversos sectores, organizaciones de la sociedad civil con Banco de Alimentos, gobierno del Estado también se suma en ese momento para impulsar una estrategia de erradicación del hambre. Entonces, con las universidades se trabaja este modelo, con los investigadores, con mejores prácticas y se llega a estos 3 pilares que te decimos. Entonces, es impulsado desde un tema ciudadano, también abrazado por organizaciones de la sociedad civil, que esto es muy importante. Pocas estrategias, o más bien ninguna estrategia a nivel nacional, cuenta con los más de 200 aliados que contamos nosotros como Hambre Cero Nuevo León. Aquí en Nuevo León, 200 aliados, es una cantidad súper importante. ¿Y gusta agregar algo más del nacimiento? Sí, no, desde el 2016 que se nos invitó a participar como voluntarios para el diseño de la estrategia y todo el trabajo metodológico que representó su diseño, sí es importante también recalcar que Hambre Cero lleva el nombre del segundo objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, no solamente ese, sino abarca otros más objetivos y que es precisamente para que Nuevo León en el 2030 pueda ser declarado como un estado sin hambre, ¿no? Sin hambre. Y libre de pobreza. Exactamente. Bueno, ahora vamos a revisar los 3 pilares, ¿no? El pilar de evitar el desperdicio de alimentos. ¿Quiénes desperdician alimentos o quiénes desperdiciamos alimentos? ¿Y cómo es que esto sucede? También para darles información a la gente y que tengan esa conciencia, porque a lo mejor lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Sí, es una pregunta clave y es muy importante decir que todos estamos desperdiciando alimentos. Y un ejemplo muy claro es si desde que yo voy al súper no voy organizado y a veces compramos de más, lo guardamos en nuestro refrigerador o lo guardamos en la alacena y se nos olvida que hay un alimento, ahí nosotros estamos contribuyendo a las pérdidas y desperdicios. Y otro factor importante es que estas pérdidas también repercuten en el precio de alimentos. Es decir, estamos comprando alimento que no vamos a usar, que pudo haber sido aprovechado para otras personas que sí lo pudieron consumir. Y nos está afectando en el bolsillo, porque si yo compro algo que no me voy a comer, pues ya gasté diokis, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, y además está generando que haya que el círculo económico esté dando vueltas cuando no es necesario, ¿verdad? En algún producto que se está comprando además. Sí. Así es, totalmente. Y entonces eso contribuye a que el precio de los alimentos siga aumentando. Se encarece y se hace más inaccesible para esas personas que lo ocupan. ¿Maestro? Así es. Sí, nada más un dato que publica la FAO es más del 50% de los alimentos que se desperdician es en el hogar. Entonces, de ahí también la parte de educación y de alimentación y nutrición a las familias para que los alimentos que les llegan a casa sean bien aprovechados y sobre todo evitar los desperdicios. ¿Cómo más se desperdicia el alimento en las casas? Porque, bueno, el ejemplo que nos presentaba Antonio de ir al súper, pues a lo mejor ahí empieza. Pero adentro de la casa, ¿cómo?
Cuando tenemos malos hábitos, de pronto no me gusta el recalentado, no terminé la comida o me sirvo más de lo que me puedo comer, probablemente el no seleccionar bien los productos en el mercado. O sea, hay las características del almacenamiento en el hogar, también es muy importante, el tiempo que los tenemos en la alacena o en el refrigerador. Esa es una parte importante de educación de las familias que se tiene que abordar y se tiene que educar. ¿Por qué? ¿Por qué justamente esto? Porque luego no faltará quien diga, pues es que yo estoy en mi casa y adentro de mi casa, pues yo hago lo que quiero, ¿verdad? Pero ¿por qué tener esa conciencia? Creo que es importante tener en cuenta diversos elementos, pero uno, que nos está afectando en el bolsillo, ya lo decíamos, ¿no? Compramos de oquis, por así decirlo. Ajá. Dos, es que también el uso de todos los recursos para generar o hacer llegar ese alimento a tu mesa genera gases de efecto invernadero. Okay. O sea, el año pasado y este año logramos recuperar más de 6,000 toneladas de alimento y con eso evitamos la generación de 7,000 toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, además de que estás ayudando a tu bolsillo, estás ayudando al planeta. Y tercero, pues estás abonando a que más personas tengan acceso a alimentos. Claro. ¿Maestro? Sí, es también la cultura de donación, la cultura de participación. Por eso el eslogan de Hambre Cero fue y sigue siendo una causa de todos. Ya. El segundo pilar es cuando ya se empieza a llevar el alimento a la persona que lo ocupa. ¿Ese es el segundo pilar? Así es. Es importante, rescatando un poquito del primero, Ajá. ¿qué estrategia seguimos? Recuperación de alimentos desde centros de abasto, desde tiendas de autoservicio como supermercados, en donde ellos, el alimento que sigue siendo apto, por eso los invitamos a no comprar si no lo van a consumir. Un ejemplo muy sencillo, un plátano que a veces tiene una manchita negra, tal vez ya no está en calidad de venta, sí, pero sigue siendo apto completamente para consumo humano. Entonces esos alimentos son donados y a través del banco de alimentos los recuperamos e inclusive alargamos el tiempo de vida para procesarlos y añadirles un valor agregado, valor nutricional. Y es ahí donde hacemos la ayuda alimentaria. Con este alimento logramos hacerlo llegar a las personas que más lo necesitan. Esto me parece súper importante porque a lo mejor no podía ser alguien que diga, pues qué caso tiene si compro o no compro en el súper, ¿verdad? Pero bueno, vemos que todo es una cadena. Si yo no compro eso que a lo mejor yo no iba a ocupar, pues a lo mejor ahí se va a quedar en el supermercado. Pero cuando el supermercado considera que ya va a cumplir su tiempo, lo dona entonces a Hambre Cero. Entonces sí estamos contribuyendo, indirectamente, pero sí, ¿verdad? Así es, totalmente. Totalmente, esa es una sola de las maneras de contribuir a Hambre Cero. ¿Qué supermercados están participando? No podemos decir marcas, pero ¿sí están participando todos o la mayoría? ¿O cómo está el panorama ahí también? Porque es bien importante. Sí, algo importante decir es que mínimamente están los 4 supermercados más grandes de aquí de Nuevo León que están participando y hay otros que también al ver esta participación se han venido sumando en los últimos años. Y ustedes me imagino que todo el tiempo están tratando de sumar a más. Sí, totalmente. De hecho aquí hacemos la invitación abierta de cualquier supermercado, tiendas de autoservicio que quieran sumarse. En Hambre Cero hay muchas maneras en las que pueden aportar. De hecho, tenemos estrategias de redondeo con ellos, además de la donación de alimentos. Bien, es una estrategia muy grande. Ahorita seguimos platicando de cómo más se recuperan los alimentos y nos falta desarrollar el segundo pilar y el tercer pilar. Vamos a ir a la pausa. Ahorita regresamos. Estamos aquí en La Nocturna hablando de la estrategia Hambre Cero en este octubre, en el marco del mes de Hambre Cero. Regresamos. Regresamos aquí a La Nocturna y seguimos hablando de la estrategia Hambre Cero. Nos quedamos pendientes de cómo más se recuperan los alimentos para conocer cómo funciona Hambre Cero, ¿verdad? Probablemente hay alguien allá afuera que nos está viendo y que pues a lo mejor ha escuchado hablar de Hambre Cero, pero pues no sabes cómo funciona y luego dices, pues ¿para qué? ¿Cómo?
no sé, no tengo la garantía si le llega ese alimento a la gente, pero aquí justamente estamos para eso, ¿verdad? Para explicar cómo funciona, cómo más se recupera. Otro aspecto muy importante es que hay alimento que desde el campo no se cosecha. Okay. ¿No? Es decir, algunos pequeños productores que no tienen ingresos suficientes para pagar a los jornales o para llevar la cosecha, nosotros los apoyamos y en vez de que ese alimento se quede, se desperdicie o provoque una pérdida, se recupera y o se hace llegar a las familias que tenemos. Entonces, cuando te decía es que estamos desde el campo hasta los hogares, nos referimos a pequeños productores, grandes productores, jornaleros, tiendas de autoservicio, centrales de abasto, hoteles, restaurantes. Toda esta parte, el alimento que llega a tu casa, pues sigue todo un trayecto desde el campo hasta que... Los hoteles y restaurantes, ¿cómo se recupera ahí el alimento? ¿Es alimento ya preparado o cómo es? Así es alimento preparado. Normalmente esto lo donan y lo hacemos llegar a comedores. ¿Por qué? Porque es la estrategia, digamos, más directa de hacer llegar el alimento y porque cuando es un alimento preparado, pues se tiene que cuidar mucho que se encuentre en buen estado, la temperatura, en el traslado, toda esta parte. Que no esté pasado. Exactamente. Entonces, en los comedores es cuando hacemos llegar mayoritariamente este alimento ya preparado o procesado, por así decirlo. Sí, que hay una tremenda necesidad ahí porque pues muchos comedores atienden a personas migrantes, a personas en situación de calle, ¿verdad? O a niños, niñas, ¿verdad? También. Maestro. Así es. Sí, la estrategia se apoya o descansa, digámoslo así, con el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey. Cáritas de Monterrey sabemos que siempre, desde sus inicios y por muchos años, ayuda precisamente a toda esa población vulnerable o en necesidad. Entonces es una garantía que a través de sus programas, como se mencionó en un principio, la ayuda alimentaria. Banco de Alimentos siempre ha dado ayuda alimentaria, hoy más, que se suma a la estrategia de Hambre Cero, pero tiene su política de donación y de entrega, obviamente respetando las necesidades nutricionales y la normatividad que existe en México para poder dar ayuda alimentaria a las familias. Entonces, todo ese alimento que se dona va a Banco de Alimentos y de ahí se rescata precisamente para que pueda llegar a través del Banco de Alimentos a las familias que se tienen identificadas y que participan dentro de la estrategia. Sí, claro. Banco de Alimentos es una institución con muchísimo tiempo, muchísima experiencia, ¿no? en este tema. Entonces, me imagino tienen ya su metodología de trabajo bien probada y comprobada, ¿verdad? De que funciona y mapeado, ¿verdad? Para dónde va. Y que mucho de su personal operativo son nutriólogos. También eso es importante destacar. Que están formados precisamente para poder participar dentro de la selección y la calidad de los alimentos y establecer precisamente los requerimientos y clasificar todos los productos que van a ser entregados a la población. Bien. Estamos hablando entonces ya del segundo pilar. Esto es el segundo pilar. Así es. El segundo pilar es, creo que una parte esencial a decir es pues que la ayuda no llega a decirlo a todo el que lo solicite, ¿no? Sino aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ejercicios de focalización. Tenemos un cuestionario que nos permite identificar para aquellos que se preguntan, bueno, ¿a quiénes llega Hambre Cero? Este cuestionario de todas las instituciones que participamos nos permite asegurarnos que las personas que estamos atendiendo sean personas que están en pobreza extrema y pobreza alimentaria. Eso es importante destacar. Y segundo, que nos genera un perfil para ver también qué otras opciones de acompañamiento podemos brindar a las personas que van a recibir este apoyo para superar la pobreza. Claro, sí, esto habla de justamente pues se trabaja propiamente con la persona, ¿verdad? Se identifica su necesidad y se identifica qué otras necesidades pudiera tener. Bien, este es el segundo pilar de la estrategia Hambre Cero. Nos conecta al tercero. ¿Cómo funciona el tercer pilar? Sí, el tercer pilar, a través ya de lo que te comenté, tenemos un cuestionario de entrada de las personas que están siendo apoyadas por la estrategia. En este cuestionario nos permite identificar el perfil, por así decirlo, el nivel de estudio de las personas, el número de integrantes y con base en eso saber o acercar opciones
de generación de ingresos a las personas que estamos atendiendo. Y como comentábamos en un inicio del programa, pues una realidad es la que enfrenta el área metropolitana y otra la región rural. Sí. Entonces, en área metropolitana focalizamos ejercicios de vinculación laboral con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, que nos ayudan a que las personas que tengan un perfil o grado de estudios se puedan conectar a un empleo y con ello tener mejores condiciones de vida y adquirir la canasta alimentaria. Pero también contamos con otros programas donde apoyamos a todos aquellos emprendedores o pequeños productores en un emprendimiento. Y a que vamos, sobre todo en la zona rural, donde la mayoría son productores, los acompañamos para generar un valor agregado y generar productos que les puedan servir para generar generar ventas y tener ingresos que les permitan cubrir esta parte alimentaria y otras necesidades básicas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué se hace esto? O sea, podríamos hablar de que, bueno, pues si ya se les está dando el apoyo alimentario, pues así que sigan, ¿no? Y que se les está dando, pues no sé, siempre. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué se les da capacitación? ¿Por qué se les conecta con el área productiva, el área del empleo? ¿Por qué se busca que estas familias estén pues empezando por sí mismas a generar o a conseguir su propio alimento? Sí, yo creo que algo importante es que en Hambre Cero no buscamos que dependan de la estrategia. Y nunca hemos buscado que Hambre Cero se vea como una dádiva o como un sistema o una estrategia de un apoyo nada más alimentario. Ajá. ¿Qué es lo que buscamos? Pues el desarrollo integral de las personas, ¿no? O sea, creo que todos nosotros no nada más comemos en nuestro día a día, sino pues tenemos un empleo, tenemos a nuestras familias, tenemos a nuestras hijas o amigos conocidos que están estudiando en la escuela, en la universidad, y eso es lo que queremos en Hambre Cero. Queremos que simplemente cubrir el tema básico y cómo las personas puedan ir escalando para salir del tema de la pobreza. Entonces, esa es la parte sostenible de la estrategia, y sobre todo porque es importante recalcar que si hiciéramos o si por más dinero que invirtieran los donantes, el gobierno, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, si no tuviéramos una estrategia que buscara la autosuficiencia, no habría recursos que alcanzaran para eliminar el hambre. Si siempre te doy dinero, si siempre te doy el alimento, ¿vas a salir de la pobreza? No. O sea, te tengo que dar herramientas también. Sí, tenemos que acompañar a las personas para que puedan aprovechar esas oportunidades o esas herramientas que están accesibles para ellos. Cierto. Maestro. Desarrollar sus capacidades y sobre todo aprovechar los recursos con los que cuenta. O sea, que se dé cuenta que en su entorno o en su comunidad o en la población en la que está presente hay recursos disponibles que se les puede sacar provecho y que pueden generar una autosuficiencia. Eso es muy importante, y que identifiquen cuáles son sus capacidades para poder producir esa autosuficiencia. Ya. Ahora, estas estrategias, estas iniciativas, esta atención, pues obviamente sí la explicamos, ¿verdad? Con palabras, pero no hay mejor manera de comprenderla que con algún ejemplo, o en este caso alguna historia. ¿Con qué se han topado ustedes ya en la labor propiamente de campo, atendiendo a familias, atendiendo a personas? ¿Qué historias hay allá afuera de gente que recibió el apoyo y hoy por hoy está saliendo adelante? Sí, mira, creo que un tema muy importante que a mí me ha tocado ver, que me ha marcado, es ver cómo Hambre Cero ayuda a la integralidad. Hay una familia en el sur del estado que nos encontramos en una visita que hicimos ahí en el sur. ¿En qué municipio? En Galeana. Okay. Estábamos por ahí en Galeana. Y precisamente en Hambre Cero, te comentaba, estábamos trabajando DIF Nuevo León, Igualdad de Inclusión, Banco de Alimentos, y nos encontramos justo una familia que estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque el niño participa en una de las escuelas de tiempo completo donde se brinda alimento. Entonces el niño va y recibe alimento a la hora del receso. La familia también, gracias a Hambre Cero y vincularlo a otras estrategias, tiene ya con un seguro médico, que es el de cuidar tu salud. Y aparte también la familia recibe el apoyo económico de Hambre Cero. ¿Y esto qué les ha permitido? Pues nos han dicho, ¿sabes qué?
gracias a que ya tengo seguro de la alimentación, pues he podido buscar un empleo. El niño presentaba una enfermedad en la cual tenía que recibir medicamentos diarios y gracias a esto pues ha podido superar y tener episodios menos frecuentes de su enfermedad y sobre todo pues tener un ambiente mucho más sano dentro de la dinámica del hogar, que eso nos ha, pues cuando uno va a visitar estos casos pues te llena, ¿no? Sí. Otros casos donde nos hemos encontrado también cuando estamos dando el apoyo, donde hay realmente madres que se han acercado a decirnos que sus hijos no han comido en 5 o 4 días y que solamente piden inclusive nada más apoyo para ese momento. Pero hay historias que van empezando y otras historias que ya hemos podido ver o constatar pues que hay resultados o que les hemos permitido tener ese vehículo de superación del tema del hambre. Sí. Sí, y otra anécdota también platicada por un personal operativo. Nosotros evaluamos la inseguridad alimentaria a través de un instrumento. Es un instrumento que mide la percepción de la inseguridad alimentaria en las familias y una de sus preguntas es si un menor de edad o un adulto se fue a dormir sin cenar o sin probar alimento. Entonces, la experiencia es que hubo 2 o 3 casos que al momento de llegar precisamente a esa pregunta, la familia rompió en llanto, ¿no? O la persona que estaba respondiendo el cuestionario rompió en llanto porque, pues obviamente, se le destroza el corazón ver que uno de los menores o 2 de los integrantes de la familia se van a dormir durante la noche y con hambre, ¿no? Entonces, entre la falta de alimento y la identificación del problema que lo causa o la necesidad que tiene en el momento, pues son situaciones bastante fuertes. Interrumpir una encuesta, interrumpir un dato, precisamente por el estado emocional ante la falta de alimento. Sí, claro. Y bueno, el personal operativo ahora sí que preparado también para esas situaciones, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a tener que marcar un corte, pero ahorita retomamos esta parte de lo comprobable de la estrategia, ¿verdad? Ahorita regresamos. Seguimos aquí en La Nocturna. Bien, estamos de regreso aquí en La Nocturna y ahorita hablábamos de los ejemplos, de las historias de vida, de los casos y bueno, pues yo escuchaba lo que ustedes nos platicaban y es tremenda, ¿no? La desigualdad aquí en el estado. Debe ser tremendo el ambiente al interior de esas familias que no han sido atendidas todavía o que están por ser atendidas, porque además pues el no comer, el tener como la preocupación de qué van a comer tus hijos o tus hijas, debe ser un estrés muy fuerte al interior, ¿no? Incluso quiero creer que deriva en otras cosas, por ejemplo, violencia al interior de las familias, preocupación, salud mental, ¿no? Incluso, ¿verdad? Entonces, qué importante es atender el hambre. ¿Qué más podemos destacar? ¿Alguna historia? Sí, pues creo que el equipo de que está en campo de lleno tiene un sinfín de historias que nos han compartido. Creo que las que más marcan son las de los niñas y los niños, ¿no? En casos también que hemos visitado algunas escuelas donde ves algunos signos de desnutrición por los signos de las uñas, la decoloración del pelo, pigmentación en la piel que te marcan realmente, o historias donde nos han comentado pues las madres de familia que a veces dejan de comer para que sus hijos puedan tener alimento. Entonces creo que casos hay muchos, pero realmente creo que el tema principal es que nos centremos en cómo podemos apoyar a las personas a que tengan una vida digna, como todos hemos tenido en algún momento oportunidad de salir adelante. Sí, claro. Sí. ¿Maestro? Sí, yo recalcar que Hambre Cero, y sobre todo con la gente que nos está viendo, Hambre Cero tiene todos los elementos y una garantía de que efectivamente la ayuda llega a donde más se necesita. El trabajo que se realiza desde escritorio también, por qué no decirlo, y las reuniones que tenemos de trabajo, de planeación y de estrategia, no son reuniones de 2 horas, son reuniones de días completos,
donde tanto la Secretaría de Igualdad, la academia, discutimos los temas importantes y todas las cosas que tenemos que incluir dentro de la planeación y la evaluación. Entonces, Hambre Cero es una garantía de esa ayuda a las personas más necesitadas, a todas esas historias que no conocemos y que al tener oportunidad de palparlas, de verlas, sabemos la necesidad real por la que pasa esa población que desde inicio de la estrategia no tenía nombre, no había ubicación, teníamos la cifra de individuos con pobreza en Nuevo León, pero no sabíamos dónde estaba. Y ese también fue un reto, poderlos identificar, poder hacer el diagnóstico y poder decir ya con nombre y apellido y dirección de las personas con esa característica. Y el hecho de que participe Banco de Alimentos, Cáritas de Monterrey, pues también esa es una fortaleza muy grande para la estrategia, y que pues de alguna manera todos los que colaboramos de manera voluntaria, la academia, la sociedad, organismos, gobierno y demás, es una garantía de la utilización del recurso y del buen uso del recurso para resolver la problemática del hambre en Nuevo León. Claro. Resultados. ¿Cuánta gente está siendo atendida hoy por Hambre Cero? Estamos atendiendo más de 289,000 personas. Y esto representa el 67% de la meta que nos habíamos planteado sexenal. Es decir, en solo 2 años pues hemos logrado el 67% de la meta. ¿La meta cuántas? La meta eran 430,000 personas en Nuevo León que pasaban hambre. Y creo que es importante resaltar que justo con el trabajo de Hambre Cero y otras estrategias de vinculación de los temas de pobreza, pues es que en los últimos resultados de Coneval se logró reducir el número de personas. Es decir, de 430,000 pasamos a 230,000 personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria. Una reducción de casi el 50%, que creo que es importante resaltar para quienes preguntan resultados por Hambre Cero. Sí, ahí están las cifras, ¿verdad? Justamente. Y no son cifras que se digan aquí localmente, sino que son cifras que nos estudian desde afuera. Totalmente. Y ahí sale el resultado. Ok, ¿cuánto alimento se ha recuperado? ¿Hay resultados de eso? ¿Hay cifras que nos puedan compartir, no sé, al año? Sí, se han recuperado más de 6,000 toneladas de alimento para su procesamiento y entrega también a las personas. Y como te decía, esto también tiene un impacto adicional, que es la reducción de 7,000 toneladas de gases de efecto invernadero. Bien. ¿Maestro? Sí, en el Banco de Alimentos también es importante recalcar que se crearon 2 plantas procesadoras de alimentos. Entonces, el alimento que llega al banco y que tiene un periodo corto de vida en anaquel pasa por una planta procesadora para tener más tiempo de vida y poderlo llevar a las familias ya procesado, ¿no? En forma de mermeladas, de salsas o en conservas, para que lo puedan aprovechar y que forme parte dentro de esa ayuda alimentaria directa que se da, ¿no? Entonces también hay eso. También es importante recalcar que trabajamos actualmente en el proyecto de reforma de ley del derecho a alimentación adecuada y la pérdida del desperdicio de alimentos. También esa es una parte importante que surge también de la estrategia. Claro. Respecto a personas alcanzadas, hay de niñas, niños, adultos mayores, hay de todas las edades. Sí, de todas las edades. Estamos atendiendo a todas las edades, sobre todo, por ejemplo, con los que están en edad productiva. Hemos logrado acompañar a cerca de 25,000 personas para los temas de vinculación laboral o algún apoyo para el emprendimiento. Bien. Alimentos de todo tipo, empresas, supermercados. ¿Todavía se pueden seguir sumando más personas? ¿Requieren más desde manos o donativos y empresas? ¿Qué se requiere para sí que sumarnos? Pues en Hambre Cero requerimos la ayuda de todos, ¿no? A las empresas pues los invitamos a sumarse en los temas de donaciones, ya sea en efectivo al fideicomiso que tenemos o en especie con el Banco de Alimentos. A la ciudadanía, durante todo este mes de octubre van a encontrar distintas maneras de sumar. Hay una aplicación electrónica que pueden descargar en sus celulares
se llama Monipool, y a través de ella pueden crear planes o ayudar con sus familiares a tener planes, porque un buen plan es erradicar el hambre en el estado. Entonces, se pueden sumar de esa manera, y pues donando alimentos a comedores, participando en los redondeos en las tiendas de autoservicio. Entonces, maneras de sumarse hay muchas, y de todos los sectores, no solamente empresas de la industria alimentaria, sino de todos los sectores. Prueba de ello fue que este pasado 29 de septiembre reconocimos a más de 90 donantes que estuvieron ahí presentes con nosotros, y esperamos el próximo año reconocer a muchos más. Sí, incluso con cosas tan sencillas como no compres despensa de más, ¿verdad? Así nos podemos sumar. Nos quedan un par de minutos. Ahorita hablaba de una reforma de ley, a reserva de que haya algún otro punto que se nos esté quedando fuera. Pero también desde las leyes creo que es importante tener un marco jurídico que también nos pueda ayudar, ¿verdad? Si esto suma, pues es importante y hay que impulsarlo. ¿Qué ley es la que se está impulsando? ¿Es una reforma o es una creación de una ley nueva? Es una reforma porque fue en el 2014, más o menos. Más o menos, sí. Okay. No tengo la fecha exacta. Se hizo la primera propuesta precisamente para una dieta adecuada y evitar la pérdida o el desperdicio de alimentos en el estado. Okay. Uno de sus puntos importantes, sus capítulos importantes de esta ley son los incentivos fiscales precisamente para los productores de alimentos, ¿no? Entonces, que no se desperdicie, sino que se recupere y se sume a Hambre Cero Nuevo León. Pero bien, todo esto, lo que complementando un poquito a tu pregunta anterior sobre cómo sumar, todo lo que sea de beneficio en la cadena alimentaria, desde que se produce el alimento hasta que esté en la mesa, y todo lo que ahí requiera en esa cadena de producción es importante para la estrategia Hambre Cero. No necesariamente puede ser producto, sino también puede ser infraestructura, también se suma recurso humano, todo lo que ayude a que el alimento llegue a la población que lo necesita, va a ser de beneficio. ¿Incluso gente voluntaria que quiera ayudarles? Sí, de hecho, las universidades participamos con las organizaciones estudiantiles y las organizaciones estudiantiles han hecho algunos eventos donde han recuperado alimento en especie y sumado a la estrategia Hambre Cero. Bien. Bueno, pues nos queda el tiempo justo para, además de agradecerles, pedirles que nos compartan los medios de contacto, tanto de la estrategia como sus medios personales de contacto, por si alguna persona que nos está viendo tiene alguna duda o se quiere sumar o quiere donarles algo, ¿verdad? O tiene alguna pregunta, ¿verdad? ¿A dónde se las pueden hacer llegar? Sí, todas las preguntas, dudas de cómo sumarse nos los pueden hacer llegar a través del Instagram de Hambre Cero Nuevo León, que es Hambre Cero NL. @Hambre Cero NL, todo pegado. Exactamente, @Hambre Cero NL, o a través también del Instagram de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Para quienes quieran inscribirse al programa de Hambre Cero, pueden llamarnos al 070 y ahí también les vamos a orientar y brindar información de cómo inscribirse. Muy bien. ¿Maestro? Sí, no, ese es el contacto. El mismo. El mismo, sí, es Hambre Cero y ahí estamos trabajando. Yo como representante colaborador de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bueno, pues hay otros académicos también del TEC, de la UDEM, que también están participando y de otras universidades, así como también la población estudiantil. Entonces, se lanzan convocatorias a través de las universidades, a través de otras organizaciones donde el público o la comunidad en general puede colaborar. Y pues es estar atento y responder a esta necesidad que es una causa de todos. Sí, claro, qué importante. No es que también en las universidades, sí la parte académica, pero también la fuerza, ¿no? Los jóvenes pues tienen toda la energía, ¿no? Las juventudes, y que se lleven ya esa conciencia de colaborar en esto. Así es. Qué bueno que lo están haciendo y que están sumando a más universidades. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí en esta noche, aquí en la nocturna, y esperemos que el programa haya sido de mucha utilidad para que más personas sepan cómo trabaja la estrategia Hambre Cero, a quiénes está llegando y sobre todo pues que si alguien por ahí se quiere sumar, pues que no lo dude. También pueden llevar el alimento directamente al banco de alimentos. Así es. También en el banco de alimentos. ¿Que vayan directo o cómo puede ser ahí?
Sí, es directo, es presentarse y ahí hay gente operativa que los va a atender y ahí se puede recibir el donativo. Siempre les atienden. Sí, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, pueden acudir ahí al Banco de Alimentos, se les da información, o a través también del contacto con Cáritas de Monterrey, les pueden brindar la información de cómo hacer llegar el alimento al banco. Ok, por si alguien no sabe dónde está ubicado el Banco de Alimentos, pues que mande un mensaje a... Exactamente, está ubicado ahí en Lucio Blanco, en el municipio de San Pedro. De San Pedro. Cercano, muy cercano a la Universidad de Monterrey. Sí, y entre el centro de San Pedro y la Universidad de Monterrey, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Les esperamos en una siguiente ocasión para seguir hablando de este tema importante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Esto fue La Nocturna. Pásenla muy bien y nos vemos la próxima semana con más temas de actualidad. Gracias.